Hola a todos los jóvenes programadores. Quiero darles en este video una recomendación que es un elixir para ustedes aprender programación mucho más rápidamente, sufrir menos esos embotamientos que a veces no le dejan a uno alcanzar y lo adormecen o que sencillamente le generan a uno angustia y estrés y que pasan los días y uno no ve resultados y uno se siente en un atolladero y no sabe qué hacer. La recomendación es que todos los días ustedes estudien matemáticas. No importa en qué nivel estén, no importa si ustedes están en la aritmética más básica, no importa si ustedes están en álgebra o en trigonometría o en cálculo diferencial o integral o en ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales o en matemáticas de topología y variedades o en geometría o en números complejos o en no sé, eh, construir bases ortogonales para, para sumarlas y construir asimismo cualquier función, lo que ustedes quieran de matemáticas, no importa. Desde lo más básico, desde la regla de tres básica, la regla de tres inversa, la regla de tres, o hasta lo más complicado que ustedes puedan encontrar, y según el nivel que tengan, no importa. La idea no es que se vuelvan aquí súper expertos en matemáticas y que se sientan mal si no saben algo, eso no es importante. Lo que es importante es que ustedes tomen a la matemática como un vicio secreto que les ayuda a pensar con lógica, que les obliga a que sus razonamientos sean muy estrictos y tengan con qué confrontarse. Que si ustedes piensan algo, tengan cómo verificar que lo que ustedes pensaron es correcto o no es correcto y que tengan cómo analizar si su propia precisión de pensamiento es correcta. Y si no es así, si no están pensando bien, si se están angustiando, entonces que ese proceso sea parte también de su transformación. Si ustedes tienen algo que no entienden, no se estresen. Si tienen algo que no entienden, tómenlo como un tesoro. Si hay un momento en el que uno está, de nuevo, atollado, si está varado, si estoy en una situación en la que no sé qué hacer en matemáticas, en ese refugio y ese sitio de entrenamiento, hagan de cuenta que es un gimnasio para ustedes. Si van a ese sitio y no entienden algo, entonces ese momento de no entender, tómenlo como un entrenamiento, porque en la vida cotidiana, en la vida real, cuando ustedes tengan que resolver muchos problemas de la vida real, van a tener esas situaciones y van a necesitar el entrenamiento para enfrentarlas. Entonces, el entrenamiento en las matemáticas es un excelente entrenamiento para enfrentar situaciones en las que uno se angustia, no entiende, le toca pensar más despacio, le toca partir los problemas en pedazos, le toca encontrar posibilidades lógicas, se encuentra paradojas, se encuentra contradicciones, cosas que no cuadran unas con otras, hasta que finalmente de tanto pensar ustedes logran descifrar el problema. Las matemáticas en la programación les ayudan incluso a pensar algo tan simple como un if, un else if, un while, un for, gracias a la lógica, entender la lógica básica de cómo se combinan varias proposiciones booleanas, si se niegan, cómo se entiende esa negación, ¿sí? Si aquí ustedes tienen si se cumple la condición A y si se cumple la condición B, entender por qué la negación de eso es o no se cumple A o no se cumple B, ¿sí? No se cumple A o no se cumple B. ¿Por qué esa negación es así? Y eso es supremamente útil. Entender, por ejemplo, que si yo tengo dos switches, dos posibilidades A y B, que las posibilidades completas de eso son cuatro simplemente. Que A esté apagado, que B esté apagado, que A esté prendido y B apagado, o que A esté apagado y B prendido, o que ambos estén prendidos. Y lo mismo si fueran, la misma lógica si fueran tres elementos, si fueran cuatro, que se entiende con los números binarios también en matemáticas, o si se quiere, lo pueden pensar con la lógica. No es que ahora se tengan que volver unos expertos en lógica y empezar a estudiar una cantidad de cosas raras, traumatizados, por eso no. La idea es que sea algo rico para ustedes, que ustedes se planteen una pregunta
y la respondan o encuentran el material para eso, o si quieren seguir un libro, si quieren seguir unos cursos que hay en internet sobre matemáticas. Hay algunos caminos que a algunos les parecerán bien, encuentren su camino. Seguramente no lo van a encontrar de inmediato, pero persistan en encontrar cómo debe ser su mejor disciplina para ustedes tener en sus vidas eso que es la matemática como compañera diaria, ¿sí? La matemática, sí les recomiendo una cosa y es, no busquen en la matemática un conjunto de símbolos. Los símbolos son meras representaciones de algo que inicialmente estaba en la cabeza, porque a su vez había una necesidad en la vida real. Cuando ustedes ven que existe la multiplicación, listo. Seguramente, imagínense que seguramente hubo un árabe hace, no sé, 4000 años que necesitaba repartirle tierras a sus hijos y entonces necesitaba partir fanegadas de tierra. La multiplicación, si en algún momento necesitaba una persona construir una casa, entonces necesitaba ir a saber cuántos ladrillos debía traer del río, hace, de los fabricantes del río, de los fabricantes de ladrillos junto al río, hace muchos años, o los que estaban fabricando las pirámides, entonces necesitaban calcular cuántos ladrillos eran en total, dadas unas dimensiones de los rectángulos de las pirámides. Entonces, y surgía cada operación iba surgiendo de una manera lógica. Y lo último que ocurría era la representación como hoy en día la conocemos. Entonces lo más importante es entender qué es lo que está pasando detrás, imaginarse las cosas, qué es lo que está pasando, porque si uno solamente piensa en cualquier ciencia, llámese matemáticas, física, química, leyes de Mendel, pues en biología, para la genética, lo que ustedes quieran. Si ustedes piensan solamente en la representación y solamente en el lenguaje, eso se va a volver un ladrillo aburridísimo y que obviamente que no van a querer saber nada de eso. Pero si ustedes entienden que la lógica les está formando la cabeza y lo hacen parte de sus vidas, les garantizo que eso es una herramienta poderosísima para ustedes aprender, empezando por programación y de allí aprender cualquier cosa que se les ocurra. ¿Listo? Pero si hay una recomendación y es háganlo con disciplina, procuren hacerlo todos los días. Se asignan una hora al día para hacerlo. ¿Listo? Y empiezan a hacerlo. ¿Listo? Y eso además, ¿qué genera? Les genera que ustedes cuando se enfrenten a problemas difíciles, problemas que les cuesten trabajo, van a tener una cultura de cómo partir en pedazos esos problemas, van a tener la cultura de aprender a enfrentarse a las cosas que les parecen difíciles, la cultura de aprender a organizar sus preguntas, si tienen 100 preguntas, aprender a organizarlas cuando están estudiando matemáticas, si aprender a no angustiarse con las paradojas, aprender a buscar aquí y allí dónde está el material bibliográfico, la fuente, el tutorial, la explicación que les permita juntar una contradicción, comparar una frase que sea contradictoria con otra, juntarlas, enlazarlas, sintetizarlas para llegar a una conclusión simple en donde ustedes pueden interpretar las cosas. Que uno en todas partes encuentra contradicciones, hasta si uno busca, por ejemplo, qué es bueno para la diarrea, en algunas partes les van a decir que unas frutas y en otras partes les dicen, no se vaya a comer esa vaina. Entonces hay contradicciones, pero gracias a las matemáticas ustedes pueden encontrar la síntesis de ambas frases, si son juiciosos y son observadores. Entonces, eso es lo más importante a practicar. Y adicionalmente, ya para cerrar, procuren que todo lo que aprendan lo adquieran de una manera activa. Si no reciban simplemente información, por ejemplo, los que estén viendo este video y no hayan tomado nota, mal hecho, mal hecho. Los que no le hayan puesto pause para pensar, mal hecho, ¿sí? Traten de todo lo que estén adquiriendo, información de los libros, cuando hagan ejercicios, incluso así el ejercicio ya lo hagan, deténganse a pensar qué es lo que hay de fondo en esto, en esta información que estoy recibiendo. ¿Listo? A veces es más importante el pensar, detenerse a pensar, que el recibir muchísima información. Porque si uno no piensa y uno solamente recibe información, mucha de esa información va a ser igualita, va a tener las mismas estructuras y no va a aportar mucho. Pero como yo no me detuve a pensar y en descender a la base de esas estructuras,
Entonces todo lo voy a ver como información diversa y no me doy cuenta de que hay un solo patrón, que si yo hubiera identificado ese patrón básico, habría sido necesario recibir mucha menos información y más bien dedicarle tiempo a lo que es común a todas. A la base que adicionalmente me permite crear muchas cosas que no me las están diciendo por fuera. ¿Listo? Entonces, bueno, ánimo. Recuerden, la matemática es su santo elixir. Dedíquenle tiempo todos los días. ¿Listo? Ustedes no solamente, y esto va no solamente a los programadores, sino para cualquier cosa que ustedes quieran aprender en la vida. ¿Listo? Un abrazo. Chao.